Jorge es una persona que sabe mucho en realidad, y también compartir algo del trabajo que estamos haciendo acá en la red de Guardianes de Semillas del Ecuador. Nosotros somos una organización que no existe. Somos una leyenda rural, así como existen leyendas urbanas, también leyendas rurales. Con esto quiero decir que no tenemos personería jurídica como tal, eh, y no tenemos tampoco catalogada a la gente que hace parte de la red por motivos de seguridad. Estamos simplemente distribuidas en los territorios. Al momento somos 110 familias de guardianes de semillas reconocidas como tales en 15 de las 24, creo, provincias que tiene el Ecuador. Estamos por todo el territorio nacional, tanto en Amazonía como en la zona altoandina, el litoral, las Islas Galápagos. Entonces, Jorge me pidió que les converse un poco de cuál es nuestra estructura como grupo y cómo esta estructura nos ha permitido reaccionar frente a la pandemia. Entonces, primero contarles que nosotros existimos desde el año 2002. Empezamos 4 amigos esta relación de red con el objetivo en ese entonces de simplemente intercambiar algo de semillas entre nosotros y buscar más gente que quisiera intercambiar semillas. Pensábamos hortalizas más que nada en ese entonces. Pero ya pronto, al siguiente año, nos dimos cuenta de la dimensión que tiene este trabajo con las semillas, que es algo gigantesco realmente. Cuando empezamos no sabíamos nada de Monsanto, por ejemplo. Tuvimos que enterarnos sobre la marcha de ese problema. Fuimos entendiendo la diferencia entre semillas nativas, criollas y nuevas. Fuimos viendo las necesidades que tenía la gente y cómo se tejía la semilla con la cultura local y con la alimentación, ¿sí? Y recuerdo claramente ahí por el año 2004 sería, que en nuestra asamblea anual, que hacemos una asamblea cada año, llegó un compañero que ni siquiera dejó su mochila en el piso y ya nos dijo, me inventé una bicicleta para producir electricidad. Entonces, yo ahí fui viendo que en realidad nuestro trabajo no iba a ser solo con las semillas, ¿no? Sino que iba a abarcar toda una serie de necesidades que la gente que hacía parte de esta red tenía. Y así ha sido, al punto en que en un momento pensamos incluso cambiarnos de nombre, porque ya no trabajábamos solo semillas, sino que trabajamos bioconstrucción, permacultura, comercio, educación para adultos, educación para niños, etcétera. Es decir, básicamente lo que la gente de la red tuviera necesidad. Nuestra red está compuesta, como decía, principalmente por los guardianes. ¿Sí? No, voy a silenciar. No te preocupes. Ya. Entonces, estamos formados principalmente por lo que llamamos guardianes y guardianas de semillas, que son personas que tienen mucho conocimiento, que desean compartir ese conocimiento y que su trabajo se dé en un contexto real de campo, es decir, que viven no solo su trabajo, sino su vida. Su trabajo deriva de su vida. Viven en el campo aplicando lo que desean enseñar a la sociedad para transformarla. Es decir, yo primero experimento durante años en mi propia vida, en mi propia familia algo, antes de pretender decírselo a otros. Gandhi tenía una frase por ahí que decía, tienes que ser el cambio, tú tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, más o menos una buena parte de la red, quizá la mitad de nuestra red, son personas que volvieron de la ciudad hacia el campo, que se educaron en un entorno urbano. Ese es mi hijo. Entonces, y la otra mitad son personas que nacieron y se quedaron en el campo. Entonces, hay toda una mezcla. No sé si puedes ahí pasar la primera foto que te mandé, donde se ve... ¿Perdón? ¿El de la asamblea? Sí, se ve un grupo de gente ahí, ¿no es cierto? Dame un cachito. Entonces, No, ahora te muestro, dame un ratito. ya. Entonces iba diciendo, ¿no? Que es un grupo bastante diverso. Las personas que estaban en el campo eran gente loca, que no quería abandonar la ruralidad, a pesar de que sus padres, familiares les decían, pero no, pues anda, estudia, sal
aquí no hay futuro. Y esta gente terca se quedó diciendo, no, yo quiero que aquí es donde esté el futuro, ¿no? Esta es nuestra red. Si quieres, puedes acercarle un poco ahí que se vean más las caras. Entonces, no son todos, ¿no? Porque nunca vienen todos y todas al encuentro anual de la red. Siempre viene como la mitad, más o menos así. Pero ahí hay toda una representación de distintos orígenes nacionales, étnicos, distintas ideologías, distintas culturas que componen nuestro grupo, ¿no? Y la gente que vino de la ciudad hacia el campo es gente que se dio cuenta que ya donde no hay futuro es en la ciudad en realidad. Y sobre todo no querían quedarse en el discurso, en el análisis, en la queja de lo mal que está el mundo, sino que querían transformar su vida. No pasado mañana, sino ahora, hoy yo quiero cambiar mi vida. Tenemos el caso, por ejemplo, que yo siempre cuento del compañero George Fletcher, que es ecuatoriano, peruano, ha vivido ya la mayor parte de su vida aquí en Ecuador, y él se fue, apenas se graduó como biólogo con honores, porque era el mejor estudiante de su generación. Abandonó todo y se fue a vivir en una de las zonas más pobres del litoral ecuatoriano con su esposa Cristina embarazada y a cuidar una pequeña finca que no era de él, con un salario de $100 al mes, que acá es muy, muy poco dinero. Y eso lo hizo ya hace 17 años, me parece. Y esa zona donde él fue no había nada más que enfermedades, chanchos sueltos por todo lado, agua contaminada y bueno, naturaleza, que es por lo que él fue, ¿no? Para proteger el último corredor donde el bosque tropical húmedo todavía llega hasta el mar en la costa ecuatoriana. Hoy en día allá ya hay más de 30 propietarios que han comprado por instigación de él territorio para mantener este bosque. Hay una asociación de 300 productores de cacao orgánico. 100 de ellos forman parte del grupo central que trabaja con George. Don Yor le decimos ahora, así le dicen allá. Don Yor, y que él ha enseñado a estos 100 campesinos ya técnicas muy avanzadas de permacultura para bosque tropical de cacao y han transformado la región. Entonces, yo me pongo a analizar y pienso que ese grado de éxito y de lo que se llama apropiación en lenguaje técnico, ¿no es cierto?, es muy difícil de lograr tanto para el Estado como para las organizaciones no gubernamentales. En todo caso, la eficiencia en el uso de recursos, porque YOR ha recibido muy poco dinero a lo largo de estos años para poder realizar toda esta transformación increíble, ¿no? Nos preguntamos a qué se debe esta eficiencia y la respuesta está en una cosa que me van a perdonar si me pongo así bien franco en los términos. El ejemplo para mí de por qué funciona esto es el baño de George Fletcher. Entonces, cuando George Fletcher llegó allá, cuando don George llegó allá a la costa, se topó con una situación sanitaria difícil, entre otras cosas. Era difícil la alimentación, la energía, la educación, todo era difícil. Pero voy a contar esta historia centrada en el tema del saneamiento. Entonces se dio cuenta que la gente lo que hace es tomar agua del estero con tubería para el uso doméstico, usan el agua y por otra tubería la devuelven directo al estero. Gracioso porque la gente se compra los sanitarios de estos de cerámica, pero claro, no hay agua potable, entonces arrastran agua en baldes del estero para llenar el sanitario moderno, progresista, jalan la cadena y le mandan al estero. Y 50 metros más abajo hay otra familia que usa esa agua para comer. Entonces, ustedes saben la situación en el sector rural en muchos países en realidad. Entonces, Yor básicamente generó nuevas técnicas. Una de ellas consistió en hacer un hueco poco profundo, 1,5 metros de profundidad, 2 metros de diámetro, llenarlo de hojarasca y conducir las aguas grises a ese lugar. Eso es una compostera, eso transforma la materia orgánica y el agua, ¿no es cierto?, y en fertilizante. Entonces, teniendo 2 huequitos de estos, él ya elimina el 80% del agua servida a la casa, que es agua gris, que no tiene contaminantes muy peligrosos para el ser humano. Entonces, yo veía eso y decía, si pudiéramos convencer a las municipalidades de simplemente promover una cosa así, porque ¿qué costo tiene? O sea, son unas horas de trabajo de hacer los huecos y quizá $10 de manguera, alguna cosa así, y ya tienes un sistema para la mayor parte de las aguas servidas que salen del hogar,
y que de hecho produce fertilizante al final del proceso. Pero ¿qué pasa con las aguas negras? Para eso, él copió un modelo que es un sanitario abonero, quizá ya conozcan de esto, que en vez de usar agua, lo que usa es materia orgánica, por ejemplo, hojarasca o acerrín, viruta de madera, para transformar en fertilizante los desechos humanos, los desechos de nuestro cuerpo, ¿no? Eliminando completamente la contaminación hacia los vecinos, hacia los esteros. Pero él se dio cuenta que no funcionaba tan bien este modelo que él copió y a la final terminó inventando un modelo propio, marca de él. No está registrada la propiedad intelectual, por si acaso, pero bueno, porque él se dio cuenta que en su clima ese modelo otro no funcionaba bien, el de él sí funcionaba. Cuando hubo el terremoto de 2016 aquí en Ecuador, que afectó justo la zona donde él vive, nosotros entramos en modalidad de pánico. Estuvimos movidos durante 2 meses muchísimo para ayudar a la gente allá, redirigiendo donaciones, etcétera. Pero también hicimos un proceso de formación gratuito aquí en Quito a 900 líderes de grupos de voluntariado, Estado, ONGs, etcétera, en técnicas para limpiar el agua, para hacer saneamiento, etcétera, derivadas de la permacultura. Y yo tuve la claridad de mente cuando hicimos un diseño del sanitario abonero, primero mandárselo a él para ver qué opinaba. Y yo, claro, saqué el modelo clásico que conocíamos, el mismo con el que él empezó. Pero él cogió ese papel y dijo, no, esto no está bien, no va a funcionar. La manera correcta es esta. Y ahí nos pasó su modelo, el que él había desarrollado. Y claro, fue un éxito tremendo, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar, si es que yo se hubiera quedado en la ciudad, como era probablemente su futuro, hubiera acabado trabajando más probablemente para una ONG, porque el Estado es difícil, hay que tener mucha paciencia para trabajar en el Estado realmente. Él hubiera acabado en una ONG probablemente. Y imaginémonos que llegaba la crisis del terremoto y le decían en su trabajo, diséñanos, ya que sabes algo de permacultura, diséñanos un sanitario para la zona de desastre. Él no hubiera podido sacar la solución que nos dio. Nunca. ¿Sí? Hubiera hecho lo mismo que yo hice, sacar un modelo estándar de sanitario abonero y mandarlo para allá. Y ese no hubiera funcionado. Entonces, la solución que él creó, y aquí es donde me pongo un poco grosero en el lenguaje, es porque él creó una solución adecuada simplemente porque él tuvo que hacerse responsable de su propia mierda, ¿sí? No estaba diseñando la mierda para la mierda de otros, estaba diseñando para su propia mierda. Y eso cambia totalmente la perspectiva de cómo uno realiza el trabajo. Entonces, en esta anécdota, yo quiero resumir lo que podría ser un discurso teórico largo, que no nos da el tiempo en realidad, de este tema de ser el cambio que uno quiere hacer en el mundo. Si es que las personas que hemos recibido la concientización y la educación necesaria para darnos cuenta de lo que está pasando y empezar a crear soluciones para la crisis, si nosotros y nosotras no cambiamos en nuestra propia vida, ¿cómo pretendemos inspirar a los demás? ¿Qué es lo que los demás deberían hacer? ¿Obedecernos? Creer simplemente nuestra palabra porque sí. Esos son los modelos de extensionismo que ya se han creado. Y nuestra red en parte surgió como respuesta a eso, porque éramos gente que sí habíamos trajinado en ONGs y que estábamos profundamente decepcionados con la manera en que el modelo funcionaba. Yo me di cuenta trabajando en la Amazonía durante 2 años, por ejemplo, en condiciones bien difíciles, que las personas que menos poder tenían sobre el uso de los recursos y la manera en que las cosas se daban eran los llamados beneficiarios finales, cuando son esas familias las que deberían en realidad controlar el proceso. En realidad me di cuenta que si es que viéramos este proceso de una forma comercial, analizándolo de una visión empresarial, nos daríamos cuenta básicamente que campesinos y campesinas no son los clientes del proceso, es decir, no son quienes tienen el poder de decisión final de lo que ocurre, sino que son en realidad el producto. Somos, ahí ya me pongo yo como huertero también, somos el producto. Nos toman fotos, elaboran informes de lo que hacemos, nos muestran para conseguir fondos del extranjero. Y en lo que resulta eso es que la gente trata
de elaborar estrategias que le permitan obtener la mayor cantidad de recursos del donante haciendo el mínimo esfuerzo posible, porque en realidad tienen aparte una vida sobre la que sí tienen que decidir en el día a día. Lo estoy generalizando mucho, yo sé, pero me parece que sistémicamente así es como se ha venido dando durante décadas. Entonces, nuestra red lo que pretende es dar la vuelta a esto y convertirles a las personas que están en campo en los agentes de decisión. Entonces, ahí podría venir una objeción que dice, pero es que la gente en el campo no está preparada. Y yo creo que eso es parcialmente cierto. Yo creo que cuando centramos el diseño en el escritorio en la ciudad, inevitablemente vamos a ser bastante ciegos a la cantidad de conocimiento y capacidad de autonomía que tiene la gente, ya sea en el campo o en los sectores pobres de la ciudad, ¿no es cierto? Porque el mismo sistema nos obliga a irrespetar esa capacidad de generar respuestas autónomas, porque si la gente fuera realmente capaz de generar respuestas autónomas, ¿qué sentido tendría el técnico que vive en la ciudad? Me refiero a ese extensionista que yo vi mucho en mi trabajo en la Amazonía, que ni siquiera quería ensuciarse sus zapatos en el lodo de la selva, ¿no es cierto? Y que llegaba rápido, tomaba la foto, hacía un informe y se marchaba a vivir su vida de ver Netflix, en ese entonces era cable, ¿no? A ver televisión en cable, salir a tomar cerveza con los amigos y ahorrar para comprarse el carro, ¿no es cierto? Pero son realidades completamente distintas. Entonces, ¿en qué acaba esto? Por más buena voluntad que tú tengas, tú estás diseñando en tu escritorio la vida de otra persona, cuya realidad ni siquiera comprendes a fondo. Sin embargo, decía, yo sí acepto la idea de que justamente, y la gente en el campo lo sabe, hay poco acceso a todo el conocimiento necesario para transformar la vida hacia modelos más sostenibles. Y la gente en el campo está, de hecho, desesperada por ese conocimiento. Eso nos dimos cuenta desde el inicio nosotros, de nuestro trabajo. Al inicio no teníamos nada de recursos, llegábamos en transporte colectivo, caminábamos durante horas para llegar a las comunidades, y lo que hacíamos simplemente, perdón, era hacer que la gente haga un listado de las semillas que han perdido y que quisieran recuperar, y tratar de ubicar quién en la comunidad tenía esas semillas, ¿no es cierto? Pero yo me daba cuenta de que en gran parte de nuestra labor era ser como porristas. Se han visto en los deportes que se paran esas chicas bonitas y hacen, ¿no es cierto?, animar al grupo. Y entonces me di cuenta que éramos así, animadores en realidad, porque la gente ya tenía una idea de que eso era necesario, pero no sabían por dónde empezar muchas veces. Necesitaban más que nada ánimo. O sea, el orgullo de su propia identidad. Y sí, información. Y me di cuenta que estamos sirviendo nosotros como puentes de información, que la gente necesitaba acceder a la información, a ideas, etcétera. Pero claro, no, eso no provenía del técnico agrónomo que venía extensionista del Estado, por ejemplo, porque él más bien les daba la receta para seguir en el modelo convencional. Pero también nos dimos cuenta de que íbamos ganando credibilidad con la gente, porque llegábamos sin pretensiones, sin títulos. Yo no soy ingeniero, yo no fui a la universidad, toda mi formación la hice directamente en el campo. Entonces, y llegábamos hablando desde nuestra experiencia. Vea, a mí me pasó esto con la papa, ¿no es cierto? Porque yo soy productor de papa. Tal vez no produzco grandes cantidades, pero ahorita, por ejemplo, tengo un experimento ahí con papas chauchas, que son una variedad de Solano en pureja, una papa propia de acá de los Andes ecuatoriales, que estoy experimentando un nuevo modelo de siembra que espero inspirar a otra gente, porque está bien simpático como está resultando, ¿no? Entonces, el poder decir yo soy, obviamente no soy igual que usted, soy otra persona, vengo de otra región, pero yo también, al igual que usted, soy productor y sufro los mismos problemas, como productor, como comercializador, como todo eso. Entonces, esa ha sido la gran apuesta, ¿no?, de nuestra gente. Entonces, estas 110 familias son eso, son familias que viven en el sector rural, son productores y productoras, practican la realidad que predican. Y eso da un nivel de credibilidad impresionante. A mí mismo me impresiona. Ver cómo, por ejemplo, en redes sociales hemos crecido y la gente nos hace mucho caso. Recientemente hicimos un festival que resultó virtual porque pasó lo de la pandemia. Y aquí ya voy entrando en el tema de la pandemia. Pasó lo de la pandemia y tuvimos que suspender nuestro festival y lo hicimos virtual. Y nuestro festival pensábamos que iban a venir unas 2000 personas y era una gran cosa para nosotros. ¡Wow!
calculamos que vengan 2000, es tremendo, así, porque la influencia de cada uno de ellos después va a ser grande, ¿verdad? Total que lo hicimos virtual, hicimos 15 conferencias y 5 cursos, todo gratuito. Y se conectaron directamente en los eventos de Zoom alrededor de 17,000 personas. Mucho más de lo que habíamos pensado inicialmente, ¿no? Pero además veíamos que la mayoría estaban en familias, incluso se veían ahí en las pantallas gente que estaba en grupos comunitarios, 10, 20 personas, o sea, estaban retransmitiendo en las comunidades esto. Y nos dimos cuenta que con la pandemia la gente está mucho más lista de lo que nunca ha estado a escuchar sobre alternativas. Pero también es esta cuestión de que, y nos creen, y quienes hayan podido ver algo de ese festival se darán cuenta que la cantidad y la calidad del conocimiento de quienes dieron estos cursos y talleres es impresionante. Y claro, porque llevan 20, 30 años practicando esto. O sea, quien dio la charla de hongos, por ejemplo, te puede decir al derecho y al revés sobre los hongos. Esto, muchas veces nosotros tenemos un discurso que puede interpretarse como antiacadémico, porque sí nos parece que la academia en este momento está en una situación de que trata de ignorar el rol político que está teniendo y es algo que es imposible de ignorar, porque tal como está funcionando, que es esta empresa privada interesada en vender títulos a más no poder y haciendo lobby en el Estado para eliminar la competencia, la academia se ha convertido en una herramienta del colonialismo impresionante. Y eso tiene que cambiar. Pero eso no quiere decir que la ciencia esté mal, en absoluto, ni que la gente de buena voluntad que estudia en la academia esté mal. Lo que pasa es que tenemos juntos que colaborar para cambiar el modelo. Entonces, una cosa que no quiero olvidar de decirles que en realidad todos quienes hacemos parte de la red investigamos muchísimo. ¿Sí? Nuestro trabajo es un trabajo científico en realidad. Estamos experimentando constantemente, reuniendo datos y leyendo cualquier cantidad de información científica que llega a nuestras manos para poder entender lo que estamos haciendo, pero en relación a lo que estamos haciendo. Entonces, la frase ahí es esta de la acción, reflexión, acción. Nosotros vemos que la mayor parte de organizaciones acá en Ecuador hacen reflexión, acción, reflexión. Es decir, que piensan muchísimo, ¿no? Leen un montón de libros, tienen títulos, masterados, PhDs, se saben términos que yo no entiendo para nada, ¿no es cierto? Sociológicos, antropológicos muy complejos para describir la situación en la que vivimos. Y luego, en base a eso, tratan con la mejor de las voluntades de diseñar un proceso que pueda servir para transformar el campo. Luego aplican eso en el campo y funciona en un 20%. Entonces se reúnen de nuevo a ver qué es lo que pasó, por qué no funcionó, y en eso están décadas. Lamento decirlo así, pero es la realidad que hemos visto acá. Nosotros lo que proponemos más bien es, primero haz la compostera, haz la cama de cultivo, haz el trabajo directo con la gente, ¿no es cierto? Y luego sentémonos a reflexionar. ¿Qué es lo que pasó? Leamos literatura. ¿En qué encaja esto? Y inmediatamente volvamos a aplicar. ¿Sí? Es decir, que está centrado en el aplicar, en el hacer, porque la humanidad no puede seguir esperando que los pensadores descubran nuevamente el agua tibia. O sea, necesitamos ahora comer, ahora sembrar, ahora transformar. Entonces, la pandemia, voy a hablar un poco más de eso. Cuando ocurrió la pandemia, hay que también entender en el contexto en el que ocurre la pandemia, ¿no? Esto empezó en marzo aquí en Ecuador. Y era un marzo muy agitado porque todavía estábamos viviendo los remesones de octubre. Octubre, como quizá sabrán, fue una crisis tremenda en el Ecuador, como no ocurría desde inicios del siglo. Entonces el país entero se paralizó. La gente se tiró a las calles, tuvimos una confrontación grande con el gobierno, que en principio era por tema de subsidio a los combustibles, que querían quitarlo, ¿no? Pero que iba mucho más allá. Era el resultado en realidad de más de una década de mala gestión política, que viene también de 500 años de mala gestión política, ¿no es cierto? Y de la búsqueda de un modelo diferente. Entonces, al principio de la pandemia, en realidad, la primera reacción de muchos de nosotros fue ser conspiracionistas y decir, esto le viene como anillo al dedo al gobierno ahorita, porque, claro, nos paraliza, básicamente, en medio de una movilización social muy fuerte. Luego yo me he dado cuenta que en realidad eso de octubre, que despertó nuevamente el mundo, porque fue en muchos lugares, como ustedes saben, Bolivia no estuvo
sentada tranquila tampoco, ¿no es cierto? Eso no se va a parar, porque realmente la necesidad de cambio es profunda, ¿no es cierto? Entonces la pandemia nos dio un momento de descanso de la movilización social que continuará, yo estoy seguro de eso. Pero en todo caso, la primera cosa para nosotros fue el abastecimiento de comida acá. Y el ver, como siempre, cómo están las familias de guardianes. Es nuestra primera preocupación, igual fue en el terremoto. Porque sabemos que las familias de guardianes tienen una gran capacidad de impacto social en sus territorios. Entonces, ¿cómo están? Y nos fuimos dando cuenta, a medida que avanzaba la pandemia, de que estaban muy bien. Eso, yo lo digo con vergüenza un poco. ¿Por qué? Porque no quiero que suene triunfalista en un momento que es de tanto dolor para la humanidad. Tanto por las vidas que hemos perdido, como por las consecuencias económicas, sociales y políticas que van a derivar de esto. Entonces, somos conscientes de que es tremendo y nos da mucho, mucho dolor y mucha preocupación. Pero inmediatamente estamos pensando ya en qué soluciones nosotros vamos a crear a esto. Sin embargo, la verdad hay que decirla, no hay una sola familia dentro de nuestra red que haya sufrido durante la pandemia. Nadie ha tenido una persona fallecida directamente y yo creo que es porque nuestra salud es bastante fuerte, en realidad. Entonces no ha habido vidas que lamentar dentro de la red. No ha habido falta de alimentos en absoluto. En mi caso y en el caso de mucha otra gente de la red, el hecho de tener que parar un poco el ritmo frenético que normalmente tenemos y obligarnos a estar un poco más en casa ha sido muy bueno. Nos ha traído mucha paz, ahora cocinamos 100% en casa. En mi caso, yo sí comí algunas veces afuera, lo cual es una de las peores cosas que hay para la salud. Ahora el 100% de la comida es hecha en casa, ¿no es cierto? Nos acercamos a nuestro hijo, estoy hablando ahorita de mi experiencia personal, ¿no? Y nuestro hijo tiene 6 años, él estaba yendo a una escuela alternativa excelente aquí en el Valle, a 20 minutos de distancia, pero sí era todas las mañanas levantarle, ya tienes que salir, perder 40 minutos cada día yendo a dejarle y a traerle del colegio, etcétera. Y mi esposa en la segunda semana me dice, tuve que cortarle las uñas. Y yo digo, ¿qué? No le cortarás siempre las uñas, es tu tarea, ¿no? Me dice, no, desde que entró a la escuela no le estaba cortando porque se las comía. Entonces ahí nos dimos cuenta que él estaba viviendo ansiedad en realidad en la escuela. Y fue transformador tenerlo aquí en casa, al punto en que decidimos ya no regresa a la escuela. Cuando abra la escuela de nuevo, él ahora ya se queda educándose en casa. La explosión de la educación en casa fue algo tremendo aquí. O sea, realmente es un movimiento fuerte ahorita. Eh, Etcétera. Todas las familias hemos pasado por este proceso de bienestar, incluso económicamente nos ha servido mucho, hemos vendido mucho más nuestros productos, la venta de semillas se disparó, no se imaginan cómo, ha sido la mejor época de venta de semillas que hemos tenido hasta ahora. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y me di cuenta que lo que pasa es que nosotros pensamos que la crisis civilizatoria es inevitable, que es un tema sistémico que se va a dar. Poco a poco o muy rápido, no sabemos, pero se va a dar. Y como pensamos eso, desde hace décadas, las familias que formamos parte de nuestra red nos hemos venido preparando para esa crisis. Principalmente desconectándonos del sistema, volviéndonos más autónomos. Y claro, cuando la crisis llegó en la forma de esta pandemia, nosotros estábamos más que preparados, simplemente. No solo preparados para subsistir con bienestar, sino preparados para ayudar a la gente a nuestro alrededor. Igual que nos pasó en el terremoto del 2016, que fue conmovedor como todo el país reaccionó. Pero nuestra red tuvo una incidencia de ayuda que ni siquiera podemos medir. Y en este caso fue algo parecido, ¿no? Hemos estado dando comida, hemos estado dando educación, hemos estado dando consejos, etcétera, y sirviendo como un faro de inspiración a mucha gente que ve que sí es posible vivir de otra manera. Y eso quizás es lo más valioso. Y un analista político, amigo nuestro, que además trabaja mucho en medios de comunicación, él nos decía, es que la red fue la organización de todas, incluyendo el Estado, que mejor supo aprovechar la problemática de la pandemia. Y eso les ha colocado en... ¿Perdón? Otra vez silenciando a los participantes. Dale. Y eso, claro, y a mí me da un poco, bueno,
con decirles que en 2 años de trabajo en redes sociales, por ejemplo, habíamos logrado subir a más de 15,000, me parece, seguidores en Facebook, pero con esto de la pandemia ya estamos cerca de los 24,000, de repente, en pocos meses, ¿no es cierto? Em, y eso con la credibilidad que yo les decía. Eso nos ha permitido, por ejemplo, hacer incidencia en leyes. Entonces, durante la pandemia, por ejemplo, yo estuve muy activo junto con la abogada que trabaja con nosotros, gestionando con el Estado para que hagan efectivo los documentos que nos permiten circular a los productores libremente y abastecer de alimentos. Pues, por ejemplo, nosotros, mi caso y el de otras personas en la red, nunca estuvimos detenidos. Yo he tenido que desplazarme en el país con los cuidados del caso, por supuesto, porque no podemos frenar el abastecimiento, pero al inicio sí hubo un verdadero problema, porque la manera en que el Estado propuso estos salvoconductos, como siempre, beneficiaba a la industria. Entonces, los grandes industriales, los supermercados, lograban transportar su alimento, pero al pequeño productor le detenían y le extorsionaban en cada esquina. Entonces fue toda una lucha, hablando hasta lo más alto de los ministerios para que realmente, y lo voy a decir, y amenazándoles con escándalo en redes sociales, ¿no es cierto?, para que reaccionen y nos ayuden. Y gracias a eso logramos realmente movilizarnos y hacer nuestra labor. Este, sin embargo, es algo menor en comparación al trabajo que hemos hecho ya con las leyes de semillas, seguridad agropecuaria y Código Integral de Salud, donde estamos ya desde el 2016 trabajando muy fuerte en hacer incidencia en política pública, pero adoptando la posición en realidad de que nosotros queremos ayudar al Estado a que escuche la voz de quienes estamos en el campo y nos tomen en cuenta. Pero diciéndole al mismo tiempo, si no nos toman en cuenta, el problema va a ser para ustedes, porque no vamos a parar. Si es necesario tomarse las calles, las vamos a tomar. Octubre fue un momento clave para eso también, porque pudimos decirles, miren, estas son las consecuencias, ¿no es cierto?, de no escuchar. Así que nosotros estamos aquí siempre constante, no nos vamos a retirar, vamos a seguir presionando e insistiendo para que las leyes y reglamentos se adecúen a la realidad y beneficien a quien deben beneficiar. El 2016 fue el triunfo más evidente de eso cuando logramos frenar un proceso de privatización de las semillas por parte del Estado, ¿no es cierto? Y logramos que el Estado ecuatoriano reconozca que las semillas, bueno, creó un sistema doble donde hay semilla convencional, que es la industrial, y no convencional, que es todas las otras. Y en esa ley dice que la semilla no convencional puede circular libremente en el país sin necesidad de registro. Y eso incluye la comercialización. Y hasta donde yo sé, somos el único país en América Latina donde tiene en la ley de semillas esto que dice que se puede comercializar sin necesidad de certificación de registro. Y eso es algo muy importante. A nosotros nos tomó su esfuerzo convencer a los movimientos sociales de que este tema es incluso más grave que el de transgénicos, ¿sí? Porque los transgénicos, no voy a quitarle gravedad, es algo gravísimo, de hecho. Pero la certificación obligatoria de la semilla es aún más grave porque imposibilita la producción de semilla. Así de sencillo. O sea, ya no podemos producir y vender nuestra semilla. Y eso es aún más grave que ser contaminados por transgénicos, ¿no? Entonces, ese fue un gran triunfo que tuvimos porque eso quedó en la ley. Pero claro, la ley es ambigua y el reglamento que salió después es aún más ambiguo. Entonces nos hemos pasado en juicios, tenemos juicios constitucionales, etc. Y en algún momento este proceso yo también me asombraba y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto? Que otras organizaciones que tienen décadas de lucha no lo logran. Y yo creo que es este tema de la credibilidad y de cómo hemos enfocado el trabajo, ¿no? Otras organizaciones que se dedican a la confrontación agresiva reciben de igual manera la misma confrontación agresiva de parte del Estado, que ha intentado cerrarles, les ha perseguido, etc. Mientras que a nosotros no. Y yo creo que se debe básicamente porque atacar a la red de guardianes de semillas sería como pegarle patadas a un conejito, ¿me entienden? Es muy feo, se ve feo, porque ¿qué estamos haciendo nosotros de mal con nadie? Todo el tiempo hacemos cosas bonitas, inclusivas, que proponen soluciones a la sociedad. Entonces, incluso hay mucha gente dentro del aparato estatal que cree mucho en nuestra red, que quiere apoyar de alguna manera, ¿no es cierto? Que dice, sí, ahí hay un camino. Hay un camino que es honesto y que nos lleva a hacer soluciones reales. Y eso sin dejar de ser confrontacionales cuándo y dónde debemos serlo, pero con mucho respeto. Entonces, en el octubre pasado, a mí me tocó la rara tarea de, con mi nombre, ¿no? Con mi nombre personal,
enjuiciar al ministro de Agricultura con su nombre, ¿no es cierto? Y en realidad es alguien con quien yo preferiría dialogar, pero el ministerio no estaba respondiendo a nuestras demandas de acceso a la información durante un año, entonces tuvimos que iniciar un juicio. Y ganamos este juicio. Nos dieron acceso a la información, que era el reglamento de la ley de semillas, ya cuando en realidad estaba en el escritorio del Ejecutivo para su firma, lo cual nos desactivó la capacidad de actuar, pero la jueza lo dijo, tomen en cuenta, señores del Ministerio, que en realidad al retrasarse tanto en la socialización de esta información, impidieron que este colectivo pueda tener incidencia, así que eso queda registrado ahí en los anales judiciales para un próximo caso que ocurre. Ahora yo les digo, yo a los 20 años era un guambra revolucionario, loco. No creía en la violencia, pero sí quería una transformación radical de la sociedad y quería irme a vivir a la montaña, a cultivar mis semillas, ¿no es cierto? Nunca en la vida me imaginé que iba a acabar aprendiendo sobre leyes, volviéndome experto en entender lo que la ley dice y por dónde están las trampas que quieren meter, o sea, doble lectura que hay que hacer siempre con documentos legales. Tener que convertirme también hasta cierto punto un experto en sistemas de comercialización, en manejo del dinero. Yo pensaba que el dinero estaba mal de plano. Ahora tengo una percepción totalmente distinta de eso. Pero ¿por qué ha sido esta transformación? Porque tengo que hacer aquello que sea necesario para sacar mi trabajo, mis semillas adelante y el de mi colectividad. Yo cada día de mi vida me levanto pensando en mis compañeros de la red y me acuesto pensando en ellos y ellas también. ¿Qué más podemos hacer que dé bienestar a toda esta gente que está luchando en sus hogares por transformar su vida y la comunidad a su alrededor? Y es bello ver cómo en cada caso de cada uno de ellos y de ellas, la gente empieza a escucharles a nivel local. No todos, obviamente, siempre hay el señor loco que nos sigue quemando la basura al lado por las puras idas. No sé, siempre habrá resistencia, ¿no? Como decía Don Quijote, es déjales que ladren a los perros, Sancho, es señal de que cabalgamos, ¿no? Entonces siempre hay también algo de oposición y de resistencia, obviamente, pero en general vemos con mucha claridad que hay un gran porcentaje de la población que está sedienta de cambio. Y ese cambio no va a venir de un libro, va a venir de la experiencia personal de las personas que han ido creando ese cambio. Ese es el modelo, yo creo, de transformación que necesitamos ahora. Y además descentralizado, ¿no? En red. Creo que no me queda mucho tiempo, pero quisiera brevemente decirles, nuestra estructura de gobierno es bien sencilla en realidad. Nosotros tenemos un consejo formado por las 4 personas que más tiempo están en la red, que no tiene un poder ejecutivo real, sino que sirve para dirimir en casos de conflicto y para acompañar a las distintas coordinaciones que se van armando, para asegurarse que las coordinaciones entiendan y sigan la cultura organizativa de nuestra red. Eso es el rol del consejo. Aparte de eso está la asamblea, que es la asamblea de los que quieran venir a la reunión anual de la red, ¿no es cierto? Y que, por cierto, se pagan su pasaje y traen alimento. Lo único que la red asegura es el lugar, ¿no es cierto? Y esta gente, bueno, a los que no tienen recursos sí les pagamos su transporte, ¿no? Y esta asamblea es la que decide las estrategias macro de la red, lo que la red es y hacia dónde debe ir. Y a mí me encanta lo eficiente que es, porque como todos somos gente pragmática, no es que nos pasamos en discusiones bizantinas y no es que cada uno se toma 15 minutos para hablar. No, las intervenciones tienen que ser 1, 2, 3 minutos, punto, no más. Y los temas son, ok, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? Propuesta, 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 ok, decisión, ya, siguiente tema. Entonces, logramos en 2 días de trabajo ser tremendamente eficientes, intercambiar semillas, experiencias y tomar decisiones. Porque es gente que está preocupada por sus gallinas, ¿no? O sea, yo no puedo quedarme un día más aquí. ¿Quién le da de comer a mis gallinas? Yo tengo que volver. Entonces, es bastante eficiente, ¿no? Y luego, quienes realmente ejecutan esas estrategias son las coordinaciones. Y las coordinaciones surgen. Una cosa me falta decir. En principio tenemos 2 tipos o 3 tipos de socios. Los socios usuarios, que es el público en general, que usa los servicios de la red y a quienes escuchamos. O sea, su poder, y muchos ni siquiera lo saben, pero todo lo que nos dicen es retroalimentación. Entonces, ayer, por ejemplo, en nuestra tienda en Quito hubo una queja de que el pollo no sabe del todo a que fuera pollo de campo. Entonces, ¿por qué cuesta como pollo de campo? Entonces, eso lo dijo un cliente.
Pero eso ya subió hasta la coordinación que se encarga de los sistemas de garantía y provocó ya una visita que la vamos a hacer el próximo jueves a la finca donde están los pollos para ver a fondo y poder tener fotografías e informar al cliente, mire, estos son los pollos, así se producen, esto hemos descubierto, esto vamos a mejorar. Y claro, y es de esa confianza, ¿me entienden ustedes? El cliente no se espera eso, pero el rato que recibe ese informe va a decir, oh, wow. O sea, que ¿dónde más te dan ese nivel de retroalimentación? Entonces, esos son los usuarios. De ahí están los socios que no son guardianes de semillas, pero son productores o incluso no son productores y están relacionados directamente con la red. Los productores son semilleristas o productores de alimentos. Los no productores son los amigos de las semillas que viven en la ciudad y nos hacen un montón de servicios al resto de la red también. Por ejemplo, la persona que maneja el internet de las redes sociales, ¿no? Y finalmente están los guardianes y guardianas que han recibido este reconocimiento. Los guardianes y guardianas ingresan a la red siempre recomendados por alguien que ya está años como guardián. Entonces tienen el apadrinamiento. Tienen que realizarse el sistema de garantía nuestro, de su emprendimiento, y tienen que acudir a una asamblea nacional de la red. Entonces esos son los 3 requisitos. Si es que pasan todo eso y son admitidos, bien. Pero si alguien en algún momento se queja, no nos gusta esta persona, puede presentar la queja al consejo, el caso se analiza y bueno, puede ser que la persona incluso sea rechazada. Solamente los guardianes y guardianas tienen voz y voto en las asambleas de la red. Pero en la vida real nunca hemos votado. Todas las decisiones se han tomado por consenso y en las asambleas hasta han intervenido voluntarios extranjeros que están de paso. Todas las voces han sido escuchadas y ha sido eficiente. Entonces, ¿cómo se ha logrado eso? Es porque nosotros no pretendemos, y no digo que este es el modelo que deba ser copiado en absoluto, solo les confieso cómo funciona. Nosotros no somos una organización democrática. Nosotros somos una comunidad, una familia grande. Y eso quiere decir que ejercemos un control social fuerte. Es decir, que cuando hemos visto personas que se han comportado mal, por ejemplo, que han tenido un maltrato verbal o han generado rumores contra alguien más en la red, simplemente los hemos expulsado. Es decir, que es un grupo bastante seleccionado de gente que hemos visto que está ahí por trabajar honestamente por los ideales que nos mueven. Si alguien tiene un interés más allá de eso, personal, y que va a hacer daño a la colectividad, se lo saca, se poda. Como somos también gente de campo, sabemos que así es a veces, pues hay de repente un animalito que no está bien y no queremos que pase esa genética a las siguientes generaciones. Así nomás puede que suene duro, pero eso es lo que nos ha permitido mantener una cohesión que es impresionante después de ya 18 años de trabajo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿a qué iba con esto? Y las coordinaciones finalmente. Coordinador puede ser cualquier persona. O sea, ahorita tenemos una coordinadora que ingresó a la red con el festival hace 2 meses y que ahora ya está a cargo de una de las coordinaciones más importantes de la red. No hay problema con eso, porque al final está acompañada por un miembro del consejo de la red que se va a asegurar de que siga la línea que hemos marcado. Y sabemos que le va a tomar un año y medio más o menos a esta persona comprender a fondo los sistemas tan sui generis que tenemos. Entonces, de esa manera es como vamos avanzando. Realmente, y esto se basa también en un concepto bien importante que me dijeron ya que tengo 5 minutos, pero esto tengo que compartirlo. La heterarquía, pueden buscar este término en Google, está en la Wikipedia. La heterarquía es un concepto desarrollado por la antropología para entender sistemas no jerárquicos donde sí existe el poder, no son anárquicos, existe el poder, pero el poder está limitado a la función. Es decir, que si alguien es el encargado de los canales de riego, por ejemplo, es el encargado de los canales de riego. Y cuando vayamos a hacer minga al canal de riego, esa persona es nuestro líder absoluto y le debemos obediencia a lo que nos diga que debemos hacer. Pero su poder está limitado a los canales de riego. Aparte de eso, no tiene nada que decir a nadie, ¿no es cierto? Y en el fondo, si se ponen a pensar, esta es la forma lógica de organización. Nadie tiene el poder absoluto en los territorios, ¿sí? Cada parcela, cada función tiene un encargado. Y ese encargado está ahí es porque es la mejor persona. Es decir, que el grupo le dio ese poder y puede retirárselo en cualquier momento si deja de ser la mejor persona para la tarea. Entonces, esa es la manera en que nosotros nos organizamos, compañeros y compañeras, para lograr este nivel de eficiencia. Y yo tengo una metáfora que nos indica
esto de una manera más visual. Yo decía, hay dos maneras de llevar el agua del punto A al punto B. Una manera, que es la típica en la que pensamos los seres humanos en la modernidad, es el canal de riego moderno. Una estructura recta de cemento que requiere inversión, porque hay que comprar el cemento, la varilla, etcétera, y requiere, por lo tanto, planificación, contratar albañiles que lo construyan, un ingeniero que busque la mejor ruta, etcétera, etcétera. Esa es la manera en que funciona el Estado y también las ONGs. Entonces, esa manera lleva el agua de un punto A a un punto B y sin duda puede ser necesaria en momentos de la vida, yo no lo dudo, pero tenemos que reconocer que por lo general es bastante costosa y no involucra tanto a la gente que hace parte de ella. La otra manera de llevar agua de un punto A a un punto B es un río. Y a un río nadie lo planifica. Y el río siempre llega a su objetivo, que es el mar. Siempre. Si hay un derrumbe, el río cavará un nuevo camino, contornará una piedra. Y el problema en el mundo actual es que un río no se puede planificar. Tú no sabes a dónde va a ir, porque el río es solo la unión de todos estos riachuelos que llegaron, que somos cada familia en nuestra red. Y juntos formamos un río. Y yo no sé en enero a dónde va a estar yendo el río en noviembre. No puedo saber qué nuevas cosas van a surgir. Entonces, eso ha sido difícil para nosotros en el momento de buscar financiamiento para cuando sí necesitamos financiamiento externo. El 90% de lo que hacemos es autosostenido, porque cada familia es autosuficiente, no requiere financiamiento externo para funcionar cada una de las granjas de la red en absoluto. Pero hay cosas que hacemos en conjunto, por ejemplo, este festival que hicimos, que es muy importante para nosotros, para ayudar a la sociedad, que sí requieren financiamiento externo, pero ha requerido también que los financistas repiensen lo que es el financiamiento para que puedan acompañar organizaciones como las nuestras, que tienen una carga burocrática casi inexistente, mínima, que están centradas en la funcionalidad y que no pueden planificar con seguridad en enero lo que va a pasar en diciembre, ¿no es cierto? Porque el río va por donde deba ir. Pero eso es lo extraordinario del río, porque lleva el agua a donde tiene que llegar, ¿sí? Con una eficiencia máxima. Y va a llegar porque es el interés de cada gota de agua en ese río llegar a ser. Y lo van a hacer. Los guardianes y guardianes de la red de guardianes de semillas van a llegar a sus objetivos, pase lo que pase, porque es su vida. Y en el camino van a ir arrastrando un montón de gente a su alrededor que también quiere un cambio así. Esa es la eficiencia. Entonces, lo único que nosotros hemos logrado en el fondo es conectar a esta gente. Son los locos y locas, los innovadores e innovadoras locales que están transformando su existencia y que podrían estar solitos, ¿no es cierto?, haciendo eso lo mejor que pueden, pero que el rato que les conectas, eso cambia el mundo. Y hay esta frase que al final yo no sé de quién es, se le atribuye a distinta gente, que dice que nunca debemos dudar de que un grupo pequeño de gente decidida puede cambiar el mundo. Porque a lo largo de la historia humana, eso es lo que ha cambiado el mundo, siempre.